Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña Montse Badia, historiadora del arte, crítica y comisaria independiente con una amplia trayectoria internacional. Ha trabajado con instituciones como el MACBA, la Fundación Joan Miró o The Apple Foundation en Ámsterdam. Es cofundadora de ADESC, una plataforma dedicada a la crítica y la reflexión sobre arte contemporáneo. Entre sus proyectos más recientes destaca la exposición Cartografías del Agua, una exposición en la Fundació Únicas. Además, es la directora del Máster en Arte Contemporáneo, Contexto, Mediación y Gestión de la Universitat de Barcelona. Hoy hablaremos sobre el comisariado, la crítica y el arte contemporáneo. Hola Montse, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, hola Carmen. Me apetece mucho tener esta conversación para profundizar en la figura del comisario, la crítica de arte, ¿no? Y la verdad es que es una invitada increíble para tocar estos temas. Me gustaría empezar situando a nuestros oyentes en la figura del comisario, ¿no? De cómo surge, cuándo y cuál ha sido un poco la evolución de esta figura dentro del arte contemporáneo. Bueno, el comisario empieza con organizar exposiciones, pero la verdad es que en los museos, sobre todo a partir del año 45, cuando empieza el mercado del arte de una manera más potente, las instituciones y hay una activación del mundo del arte. Pero es cierto que nuestros referentes son más del comisariado, el comisario internacional, y este sí que surge sobre todo en la figura de Harald Zeeman, que es en los años, bueno, en el año 61 él es el primer director de la Kunsthalle en Berna, que era el director más joven en ese momento, y va haciendo exposiciones, pero hay un momento que es clave, que es en el año 69, cuando comisaría la mítica exposición, When Attitudes Become Form, en la que se centra mucho más en trabajar con artistas que son de su generación y se centra mucho más en el proceso y las ideas más que en la estética. Esta exposición tuvo críticas muy severas y al final de todo este proceso dimitió de su posición de director y se convirtió en comisario independiente, porque de alguna manera el Zeeman lo que hacía era acompañar mucho, ser un cómplice de los artistas. Y en ese momento en la institución había un conflicto, se genera una tensión en la cual él decide salir de la institución y hacer proyectos con artistas de una manera independiente. Y bueno, llega a ser el director de la Documenta 72, mítica Documenta 72, donde trabaja precisamente con esos mismos artistas. Él es una figura, es referente sobre todo de comisarios pues de los años 80 sobre todo, y 90, en las que además ya hay como cursos de comisariado. O sea, la práctica, primero empieza como una práctica, y luego ya de alguna manera se institucionaliza en el sentido de que hay una formación específica. Yo me acuerdo que mencionabas de Apple, hice el curso de comisariado de Apple, y ahí, bueno, los referentes eran Hans-Ulrich Obrist, Maria Lin, Juhan Ru también, que la manera de trabajar de ellos era estar muy cerca de los artistas. Su práctica les llevaba de una ciudad a otra y de una institución a otra, incluso fuera de la institución, y de alguna manera generaban había una tensión, pero que era productiva con las instituciones. Vale. Lo que pasa que, claro, en todo este tiempo, ya llegamos a los 2000, hay una globalización, con lo cual se multiplican los agentes en todo el mundo, ¿no? Y esto hace, bueno, en la situación actual, el comisariado, yo creo que el independiente está en crisis, sobre todo por una cosa que es porque no solo el numerosísimo número de artistas, de comisarios, todo se ha multiplicado de una manera exponencial, pero al mismo tiempo los comisarios independientes, como los artistas y mediadores también, nos vemos todos obligados a ser casi como empresas unipersonales, en las que tenemos que llevar a cabo la gestión, la comunicación, aparte del trabajo de investigación y de producción en el caso de los artistas. Y sobre todo que no es una elección, sino que es un fallo estructural que nos lleva a esta situación.
Y al mismo tiempo estamos, ya más en los artistas, todo el ecosistema del arte en realidad, estamos compitiendo también o tenemos como competidores un universo audiovisual que es mucho más ágil y que capta mucho más la atención de la ciudadanía. Total. Y entonces, en ese contexto tenemos que crear discurso que sea crítico, que nos haga como ciudadanos más que consumidores, y a veces es difícil, ¿no?, llegar con estos tiempos más lentos que requiere el arte contemporáneo. Porque lo que me interesa es esto, ¿no?, el que decías de crear discursos, sí. ¿No?, que la figura del comisario, cuando comentas que en sus inicios, ¿no?, esa persona que sabe, ¿no?, dotar de un discurso, de una idea a una exposición. Yo también a veces pienso en los comisarios. Hablamos de comisario de arte contemporáneo, pero luego sí. También hay comisarios de, pues, por ejemplo, siglo XIX, ¿no?, que son expertos, ¿no?, que tienen pues, una idea o una perspectiva del artista. Me interesaba también preguntarte por estos estudios de comisario, ¿no? ¿Se tiene que estudiar para ser comisario o comisaria? ¿O puedes comisariar una exposición sin haber estudiado? Y en estos estudios, ¿qué se aprende? Bueno, han cambiado muchísimo porque empezaron yo creo que uno de los primeros era el Le Magazine en Grenoble a principios de los 90. En principios de los 90, en el 94 me parece que aparece de Apple, luego el Bar College. Entonces depende, y ahora no sé muy bien en qué punto están, quiero decir que también han cambiado mucho. Había algunos que eran más teóricos y otros eran más prácticos. Yo el caso que conozco mejor es de Apple, que era muy práctico. Entonces éramos 6 personas son los 90, que este modelo igual ahora ya no funciona. De todo lo que voy hablando es como hace 20 años, o sea, tengo como una... Pero también estás en la universidad ahora. O sea, sí, pero es como una especie de vértigo, pero bueno. El caso de Apple éramos 6 personas de diferentes contextos, y no todos europeos, es verdad, y teníamos esta experiencia de estar en Ámsterdam, que era un lugar de paso de muchísimos artistas y profesionales del arte, entonces teníamos sesiones de trabajo con ellos y ellas. Y luego teníamos viajes de investigación. Y por tanto, era mucho contacto con profesionales. Y la idea final era producir una exposición. Entonces, depende del tipo de programa. ¿Es necesario o no? O sea, depende. Y se aprende haciendo también. Y también creo que ahora hay como muchos elementos al alcance para que alguien pueda hacer exposiciones o proyectos expositivos o proyectos curatoriales con todos los canales de difusión que ahora existen. Sí, me ha llamado la atención lo que has dicho al principio de que él era el director y tuvo que... Sí. ¿No?, que era director comisario. Yo a veces, ¿no?, esta figura del director o directora de un museo que también comisaría exposiciones, y luego también hablábamos del comisario independiente. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede ser director de un museo y también comisariar exposiciones, o debería ser siempre una persona que solo se dedique al comisariado de una exposición, ¿no? Que no sea el director de esa institución? Es difícil, porque además la labor de director o directora de una institución requiere, parte del tiempo se va en relaciones institucionales, viajes. Y por otro lado, yo creo que sí, que sí, tiene este bagaje más curatorial y no tanto de gestión. Está bien que comisaríe alguna exposición de vez en cuando, pero yo creo que puntualmente, porque parte de su trabajo es todo este otro tipo de cosas que no se ven y que ayudan a que la institución siga. Y por otro lado, yo creo que al ser director de una institución o directora, está bien que sea plataforma para otras personas y también que sea un campo de juego para el máximo de profesionales posibles del contexto y de otros lugares también.
Porque yo creo que la palabra está independiente, ¿no? Creo que sí. dice mucho de trabajar como por proyectos sí. o por... ¿Cómo, en tu caso, cómo surgen los proyectos? ¿Es la institución que se acerca a ti o tú tienes pues, una serie de temáticas que tú tratas y entonces lo presentas? ¿Cómo suelen surgir los proyectos de comisariado? Depende. Y lo de independiente en realidad es multidependiente, porque estás como con... hay veces que es que tú propones, que además es lo que decía de las empresas unipersonales, es un trabajo muy duro porque tú tienes que ir preparando proyectos o ideas, muchas veces no tienes respuesta y bueno, es como, o sea, a veces hablamos muchos de cuidados y se cuida muy poco a los miembros de este ecosistema del arte. Me gusta que lo digas porque una de las misiones del podcast es... pues bueno, señalar esa precariedad y esas dificultades. Y que los discursos son todos muy bonitos, pero que estaría bien también aplicarlos al 100%. Y en realidad es que yo lo que intento es que las diferentes facetas de lo que hago tengan una coherencia. Y entonces, también durante unos años he estado siendo la directora artística de una colección y siguiendo con ADES también, con lo cual lo que intentaba es que fuera coherente y que no ejercer diversos roles que no tuvieran nada que ver, sino que... Y en el caso, por ejemplo, de la exposición, que me encantó, por cierto, de cartografías del agua en Fundació Únicas, si nos pudieses explicar eso, ¿no? ¿Cómo fue comisariar la exposición y qué decisiones, ¿no?, vas tomando para decir, vale, tengo una exposición, ¿no? Pues en este caso recibí la invitación de presentar una propuesta, que siempre es más positivo porque ya esperan algo de ti. Y yo lo que planteo con mis proyectos es que sean una interrogación sobre algún tema que yo creo que sea relevante y del cual implique un proceso de investigación en el que yo aprenda. O sea, plantear algo que ya sé o ya conozco, pues tiene que haber como un reto y que a mí me descubra cosas y que entonces entiendo que puede ser interesante para otras personas. Entonces, en relación a... Bueno, es un tema que está muy candente, el tema del agua, de la sostenibilidad, pero está bien centrarlo en un tema concreto. Había leído hacía poco un libro de Yayo Herrero, de los 5 elementos, y entonces ella mencionaba los 4 elementos básicos más la vida como una necesidad de reconectar con ellos para reconectarnos con un mundo que es excesivamente extractivista y que si no... que puede haber muchos discursos de sostenibilidad, pero igual tenemos que ir a la esencia para reconectarnos con estos elementos, que nosotros también somos estos elementos. O sea, nosotros somos agua, entonces todo lo que pase, todas las problemáticas del agua nos van a afectar tarde o temprano. Entonces, a partir de hice como lecturas muy interesantes, descubrí muchas cosas. Y paralelamente ya pensaba en trabajos, no había producción en este caso, tenían que ser ya trabajos producidos. Pensé en trabajos que abordaran este tema, que había muchos, tuve diversas conversaciones, algunas cuadraban, otras no, y al final es el resultado de un proceso en el que yo creo que, podía haber sido muchas exposiciones diferentes, fue la que fue y yo creo que es la mejor posible. Porque había también había un diálogo muy bonito entre las artistas de diferentes generaciones. Teníamos a Fina Miralles, que era muy importante, y era como muy orgánica, que también era uno de los objetivos de la exposición o de la manera de pensar en este elemento que es el agua. Entonces había un diálogo muy bonito entre las artistas, el espacio era todo muy equilibrado, creo que no había ninguna pieza que tuviera más peso que otras. Y luego, pensando la idea, la imaginación que tenía yo de esta exposición antes y cuando la vi instalada, pues por ejemplo los tubos de Estela Rahola que conectaban con las otras piezas, creo que queda un conjunto muy armónico.
Fina Miralles fue la única artista que no se desplazó porque bueno, tiene una edad, vive en Cadaqués, pero nos invitó a que fuéramos a verla. Entonces hicimos esta excursión. Entonces, bueno, que tiene que ver mucho con el espíritu de la exposición y los valores de los que hablábamos. Claro, bueno, obviamente, ¿no? Como comisaria tienes que estar hiperconectada, ¿no? O sea, ¿cómo es tu día a día de conocer artistas, ¿no? Comentabas de no se podía hacer producción, entiendo que en otros proyectos sí, que el comisario puede decir, oye, trabajemos con este artista y que haga una pieza para la exposición, ¿no? También para la gente que nos esté escuchando y que quizás pues, sea una persona que le gustaría dedicarse al comisariado, ¿crees que esto es una de las cosas más importantes, ¿no? El tener esta red de conocimiento de lo que está pasando? Que se construye pues estando al día, visitando exposiciones, yendo a charlas también. Es que ahora en una ciudad como Barcelona, por poner el ejemplo, la vida cultural es muy activa. Entonces, yendo a charlas, estudios de artistas, que yo creo que no voy todo lo que tendría que ir, pero el tiempo es el que es también, y estando al día, leyendo y viajando, si es posible también, claro. Pero ahora también a través de Internet tienes mucha información que te llega. Me gustaría recuperar también lo que has dicho al principio, ¿no? De lo de que las instituciones deben priorizar como la calidad y la sostenibilidad de los proyectos y no la inmediatez, ¿no? ¿Cómo lo traduces? O sea, en un mundo ideal, ¿cómo te gustaría trabajar con instituciones? Bueno, con tiempo. Por ejemplo, es que estaba pensando que un proyecto que comisarié en el MNAC, que es muy difícil trabajar en una institución tan grande, pero era dentro de programas públicos. O sea, a veces, lo que quería decir es que a veces los departamentos que son los menos visibles, que no son el de exposición, sino que puede ser el de mediación, el de programas públicos, permiten tener otros ritmos y otras maneras de incluso cometer errores, pero que es un proceso de prueba y error, ¿no? O sea, puede ser más experimental o dar más libertad también a los artistas. Bueno, era una propuesta del MNAC dentro de programas públicos y la idea era invitar a 4 artistas, yo creo que aquí sí que el número estaba limitado, que ya está bien, hacer una investigación en el museo y hacer una propuesta concreta de activación. Como eran programas públicos, pues la activación era un momento concreto y eran cosas que no tenían, cualquier formalización que se hiciera no tenía por qué quedarse en el museo. Entonces yo, bueno, en esta situación MNAC bueno, te puedes perder si no tienes un poco de experiencia. Entonces, aquí sí que pensé que estaba bien trabajar con artistas que tuvieran una cierta experiencia y flexibilidad y cuyos proyectos fueran como muy versátiles. Entonces, invité a Roca Minal, a Cristina Lucas, a Raquel Friera y a Núria Güell. Cada una desde su perspectiva pues podía hacer una investigación. Yo, o sea, para darle un poco de paraguas a esta diversidad también de propuestas, me planteé que fuera, o sea, que no fuera temático en absoluto, sino pensar en, bueno, le puse el título de Geysers en el MNAC, que este título se lo han quedado para el próximo ciclo, que me parece muy bien porque es muy genérico. Entonces, la idea de geysers era, bueno, los geysers son este fenómeno de la naturaleza que es que como el agua pasa por unas rocas subterráneas, el agua caliente va pasando por allí y en contacto con este calor de un magma subterráneo, pues emerge a la superficie, a veces en forma de geysers espectaculares, a veces de vapor solamente, a veces de como conitos como más discretos. Entonces pensé que era una buena forma de reconectarnos con la naturaleza y pensar en este fenómeno que entran en contacto 2 elementos con 2 situaciones específicas y puede salir de manera inesperada cosas que no están previstas. Y entonces, claro, ahí pues el museo había una persona de educación que era nuestra interlocutora, entonces en función de las necesidades de cada artista, pues hacíamos una entrevista, bueno,
un departamento u otro y mi labor era acompañar a las artistas. Y bueno, velar un poco, o sea, era este elemento de mediación en el que, claro, tuve el privilegio de ver cómo se desarrollaban las propuestas. Y comentas lo de mediación, y sí. yo, no sé, quizás soy yo la única o quizás la gente que nos está escuchando también lo piensa, pero la figura del comisario, ¿no? De esa persona que te mira un poco por encima del hombro, ¿no? O que no entiendes el texto, ¿no? Sí. Quizás con esas figuras de los años 80 que comentabas, ¿no? Quizás como más críptico todo. Sí. ¿Hacia dónde crees que esa figura es simplemente una leyenda urbana, que en general los comisarios lo que quieren hacer es que todo el mundo lo entienda? ¿O crees que ha habido ahí un poco de, ¿no? de un poco críptico todo? Porque desde el podcast también es lo que intento, ¿no? que la gente pues lo entienda y se sienta bienvenida. ¿Y hacia dónde crees que va, ¿no? el tipo de comisariado? Bueno, existen las dos cosas. Un lenguaje críptico continúa existiendo. Yo no me siento a gusto con él, o sea, no es mi forma natural de expresarme, pero es verdad que en los 80, muy influenciado también por la filosofía francesa, yo me acuerdo textos de Manel Clot, que era un escritor fantástico y un comisario excelente que había trabajado con Carles Congós, había realmente redefinido esta mezcla entre alta y baja cultura de la cual somos herederos, ¿no? Y me acuerdo sus textos que había que leerlos como varias veces para poder entenderlos. Sí que continúa existiendo este tipo de escritura también, y a veces en museos hemos visto alguna cartela que necesitas casi un diccionario o los referentes, como muy... Pero yo creo que en general tendemos ahora a una comunicación más directa y sobre todo porque a través de redes sociales, vídeos, o sea, es muy habitual que cada exposición tenga que ir acompañada de un pequeño vídeo en el que tanto artistas, comisarios están explicando la exposición. Es algo que me obsesiona, ¿no? La divulgación, pero con rigor, ¿no? Yo creo que la combinación de... es accesible, pero sin perder como ese rigor. Yo creo que también en la parte de la conversación hacia la crítica de arte, ¿no? También me interesaba esto, ¿no? El lenguaje, ¿no? y cómo se hacen estas críticas pues, a una exposición o en general al arte contemporáneo, ¿no? Y quería preguntarte primero si nos pudieses explicar qué es ADESC y cómo surge, ¿no? ¿Qué necesidad hay que dices, vale, tengo que fundar ADESC, cofundar ADESC, porque no hay nadie que esté haciendo esto? Bueno, es que ADESC empieza en el 2002, o sea, pioneras en lo digital, en el mundo digital. Y surge de una manera, es lo que te comentaba del tiempo un poco, surge porque estamos David G. Torres, está por ahí todavía Ferran Barenblit, bueno, dentro de la Asociación de Críticos de Cataluña pensamos, bueno, habría que hacer algo, algún tipo de publicación, de pensamiento en relación al comisariado y la escritura en arte. Y entonces, bueno, primero estábamos acogidos dentro de esta asociación y luego hay un momento que empezamos a generar textos y decidimos como independizarnos. Vale. Compramos un dominio con este nombre, ADESC, que es porque era como el escritorio, o sea, es un nombre un poco tonto, pero bueno, también sí, es un escritorio que puede ser digital, que puede ser físico. Y empezamos publicando textos sobre cosas que no podíamos publicar, colaboramos en algún periódico, en alguna revista especializada, pero no era el tipo de texto que nos pedían, a lo mejor era sobre artistas más emergentes o exposiciones menos institucionales. Y bueno, esto junto a otros textos más teóricos que habíamos pedido pues, a Manel Clot, a María Lind, a bueno, gente de este tipo, bueno, fuimos haciendo como un repositorio de textos. Luego pensamos que estaba bien que fuera como más de actualidad. Bueno, total, que ha ido evolucionando muchísimo en estos años. Al principio pensábamos que la finalidad era publicar en papel, en realidad, ¿eh? Y sí, era el objetivo en los primeros años, pero el tema de la distribución también nos echó para atrás.
Y luego llegó un momento en que vimos que tenía sentido el seguir en lo digital y mantenerlo de esta manera. Y hasta lo que es hoy, tantos años después, que yo creo que está bien explicar un poco cómo funciona ahora, porque la idea es que sea una plataforma de trabajo para mucha gente. Entonces, parte es arte contemporáneo, pero también cultura contemporánea. Tiene esta idea de transversalidad. Entonces, la parte principal de ADESC es el magazine, para el cual invitamos cada año a 12 personas que son editores, editoras residentes, les llamamos. Entonces, esta persona es la que aporta el tema del mes y los colaboradores. Cada lunes publicamos un artículo y a final de mes esta persona editora es la que escribe el editorial que cierra como un poco el círculo del mes. Con lo cual cada año tenemos 12 temas. Ahora tenemos bastantes colaboradores internacionales, con lo cual se nos amplía el abanico de temas y de colaboradores. Y luego hay otra sección que es Spotlight, que es mucho más dinámica, no tiene esta previsión, o sea, es mucho más flexible. Y ahí es donde mucha gente puede escribir por primera vez. Ah, qué chulo. Se aprende haciendo, con lo cual en algún caso sí que hacemos como tutorías, pero es donde damos oportunidad a gente para escribir. Hoy he visto un artículo sobre la relación de las marcas y Arco, que me ha parecido súper interesante. Y esto sería parte del Spotlight, por ejemplo. Exacto, exacto. Ahí es abierto en cuanto a temas y tiene la flexibilidad no de una semana para otra, porque hay que traducir los textos, trabajamos en 3 idiomas, etcétera, etcétera, pero sí que es mucho más flexible. Y entonces estáis abiertos a que alguien pueda absolutamente escribiros, enviaros su artículo. Sí. Que envíe la propuesta primero y luego el artículo, porque si no... porque a veces hay solapamientos y no puede ser. Y no sé si en la página web, investigándote, ¿no? Hay un momento en el que comentas que lucháis como contra la estandarización a la que nos vemos abocados, ¿no? ¿A qué te refieres con esta estandarización y cómo lucháis contra ella? Bueno, no, porque hay un mundo muy global, pero al final hay como grandes tendencias. O sea, en el mundo del arte hay muchos mundos del arte, ¿no? Pero hay como tendencias muy marcadas que monopolizan todo el foco, ¿no? Y de alguna manera es, bueno, no ir con estas inercias, romper un poquito estas inercias. Y se dice, ¿no? Esto que lo oyes también, de que la crítica de arte ha muerto, ya no existe, ya no hay críticos de arte, ¿no? O hay gente que le da cosa incluso autodenominarse como crítico de arte. ¿Somos demasiado complacientes? O sea, lo que comentabas también del mercado, ¿no? Al final, yo también, pues cuando lees el periódico, es verdad que en las críticas a exposiciones o tal, no hay, o sea, no son... No digo que tengan que ser demoledoras, pero no hay unas opiniones muy fuertes, es más de te lo explico, ¿no? Sí. ¿Es una sensación o es así, que realmente...? No, yo creo que es así también. Bueno, claro, el papel del crítico empezó en los periódicos como con una autoridad también para dar una didáctica también y para dar las claves bueno, criterios para poder valorar, ¿no? los trabajos artísticos. Y lo que pasa también con la crítica, claro, hubo un momento, bueno, es muy difícil vivir siendo crítico de arte y yo qué sé, con los 50 euros que te pagan por un artículo. Entonces, y también tiene sentido que se ha mezclado mucho, con lo que es la curaduría y con otras prácticas y con dar clases también. Entonces, en ese sentido, se ha diluido esa figura de crítico con autoridad, lo que dice lo que está bien y lo que está mal, que tampoco es eso, sino que más bien la crítica es dar claves de lectura. Pero sí que es verdad que se ha convertido también en muy informativa y yo creo que es también por la dependencia de escribir crítica y pensamos que no podremos, si criticamos en un sentido negativo una exposición o una institución, quizás no nos llamarán para hacer exposiciones. O sea, es una manera de actuar como bastante tóxica, ¿no? Pienso también que, por ejemplo, en
En teatro sí que la crítica es mucho más severa, exigente, O en el y cine, y es en verdad. cine, y en música. Es verdad. Y en arte no sucede. Y es un problema, yo creo. Porque no es tanto decir lo que es bueno, lo que es malo, sino que ser No, muy una estricto opinión, a la hora de valorar. una Sí, opinión sí. fundamentada, Sí, sí. pero más opinión. ¿Crees que es porque no hay demanda de este tipo de artículos? O... Quizás es por eso, por cobardía de las propias, Sí. de los propios profesionales. Porque no te apetece meterte con algo Sí. cuando es más, bueno, algo que me gusta, pues escribo sobre ello y me inspira más. Debe haber una mezcla de todos estos factores, yo creo. Y también me parece interesante lo que dices de ser un crítico es dar las claves para entender, Sí. ¿no? Que la verdad nunca me lo había planteado así. Si tuvieses que decir las cualidades de un buen crítico de arte, ¿cuáles serían? Muy difícil. Bueno, tener capacidad de análisis y también yo creo que el poder estar en los dos lados, o sea, criticar una exposición, cuando tú sabes lo que implica hacer una exposición, yo creo que te sitúa en una posición también de empatía, de no cargártela, sino que ver cuáles son las dificultades también de todo ese proceso y entender lo que hay detrás. Totalmente. Me gustaría acabar la conversación preguntándote por el máster de la UB que diriges y que explicáis que los profesionales se deben como, atender a 3 ámbitos, ¿no? La mediación, la gestión y el análisis crítico, que comentabas ahora. ¿Cómo podemos, ¿no?, combinar estas 3 facetas y cuál ha sido tu experiencia con los alumnos? También muchas preguntas en la misma pregunta, pero en cuanto a salidas profesionales, ¿no? O sea, ¿cómo los acompañáis? Bueno, es un máster bastante profesionalizante porque está organizado a partir de módulos, cada módulo es un mes y tocan todos estos aspectos, o sea, tienen uno que es sobre el papel del artista, otro la crítica, comisaría de coleccionismo, museografía, uno de aspectos legales que quizás está demasiado comprimido porque es un tema muy complejo pero muy importante también, de mediación. Y todos estos módulos están impartidos por personas profesionales en activo y que son muy accesibles, que esto es una de las cosas más positivas. Es un máster online, pero esto no quiere decir que haya una distancia, sino que hay un alumnado muy motivado y que tiene muchas ganas de hacerlo, con lo cual hay unos materiales que están ya preparados, pero hay un foro de discusión que este es constante. Entonces, bueno, también hay sesiones, videoconferencias con expertos. Cada módulo además tiene un experto en el cual sí que hay una videoconferencia en directo en la que hay una interlocución directa. Con lo cual este máster representa un acceso a profesionales en activo. Y hay otro aspecto muy interesante, es que alumnos, como es online, están repartidos por todo el mundo. Con lo cual es muy interesante en el foro compartir experiencias de cada uno de los contextos. Hay personas muy profesionales que están en museos trabajando, personas que acaban de los estudios en la universidad, con lo cual hay un intercambio de experiencias que es muy interesante y muy enriquecedor. ¿Y qué salidas profesionales normalmente hay después del máster? Depende, claro, si dices que los backgrounds son tan diferentes... Sí, pero también lo que te permite este máster es una visión muy amplia de todo lo que puedes hacer en el mundo del arte. Hay un perfil muy interesante en este máster de alumnado que es profesionales de otros ámbitos que reconducen su trayectoria o su profesión a partir de este conocimiento artístico. Por ejemplo, alguna abogada muy interesada en arte, que a partir de aquí luego ha centrado su actividad profesional en la abogacía, que es su ámbito, pero en el sector artístico, por ejemplo. O sea, que puede ayudar a reconducir una trayectoria profesional que ya existe, o si acabas una universidad, que a veces es como demasiado teórica y no está muy conectada muchas veces con lo que es el día a día, te permite tener ese abanico de conocer las diferentes facetas de lo que hay en el mundo del arte.
Muy bien, pues Montse, ha sido un placer hablar contigo. Millones de gracias. Para mí también, muchísimas gracias. Gracias.